Bueno, yo era empleada privada, licenciada en informática y con una vida común, tradicional, o sea, dedicada a mi empleo y muy centrada y muy dedicada. Pero De una familia sí, de una familia acomodada, era divorciada, separada. acomodada económicamente, pero de padres separados y la verdad es que uno siempre anhelaba pues tener una familia y completa, como decimos, pero eso me tocó. Entonces, de ahí tuvimos que sacar de abajo, como decimos los dominicanos, echar para adelante. Yo soy licenciado en Ciencias Navales, soy un oficial naval graduado de la Marina de Guerra Dominicana, hoy se llama Armada, a la que le dediqué 11 años de mi vida. Eh, Como pueden ver ahí, no sé si se ve muy bien, pero el que tiene la flechita de abajo, esa carita preciosa, que está de segundo en la fila, en la segunda fila, y ese soy yo. Debieron ponerme adelante, porque por chiquito tenían que ponerme adelante, pero me pusieron grande adelante. Eh, entonces me gradué de esa academia militar. eh, Aquí estoy yo, soy la más pequeña de siete hermanos, de madre y padre. de padre y madre, sí, porque mi papá tuvo 15 hijos. Y la verdad es que uno piensa, bueno, con todo tu hermano yo me voy a hacer triple diamante, embajador corona, pero como decía Elías ahorita, no hay un perfil para hacer el negocio, sino un deseo ardiente dentro de tu corazón para poner tu esfuerzo y tu deseo de lograr las cosas con amor. Entonces, la vida nos sorprendió y Lourdes y yo, jovencitos, me pueden ver la carita ahí, la carita de Lourdes. Lourdes, claro, se tapaba con todo esos cabellos que ella se dejaba crecer para esconder la edad. Nos casamos a los 23 años 23. con un muchacho en la barriga ya. Sí, sí, fue invitado. Fue invitado a la boda, nuestro primer hijo vino en la barriga de Lourdes. Hacemos siempre una acotación chistosa de ese matrimonio, porque yo tengo hermanas, tres, que hicieron unas bodas espectaculares y preciosas y carísimas, y Lourdes y yo por la prisa, porque yo me iba de viaje y tal, gastamos en la boda 715 pesos dominicanos, que son hoy día como ¿10 $10, dólares? como $12, 12 dólares. porque compramos media libra de queso, media de jamón y unas cervecitas y con eso hicimos la boda. Fueron muchos invitados, 10 en total, incluyendo el del colmado que nos llevó el queso. Pero Lourdes La y yo, jueza. 43 años después, estamos casados. Y mis hermanas, lamentablemente, a pesar de que sus bodas fueron millonarias, espectaculares, Aunque no se ninguna de las relaciona tres eso. están casadas. No se relaciona lo uno con lo otro, pero sí hay una partida, no importa cuál es el principio. Lo importante es la determinación. Hay gente con mucho dinero que va a entrar al negocio y no va a hacer nada, y hay otros que entraremos al negocio sin absolutamente nada y haremos todo, y viceversa también. No importa el punto de partida, lo importante es hacia dónde vamos. Pero esta era nuestra familia. Aquí estoy con el cuñado de Lourdes, que está a mi lado, Mayra, su hermana, ahí está Ludita, la mamá de Lourdes, y aquí el príncipe, Elías Amén, que hoy tiene 37 años. Pero si ves cómo estoy vestido, te Común y das cuenta corriente. de que nuestra expectativa de vida económica no era la gran cosa. Era estar ahí, compartir lo que se podía, trabajar, trabajar, volver a trabajar, después de trabajar, descansar para volver a trabajar, tener una excusa mensual de por qué no estábamos mejor económicamente, una vez al año darle una vuelta a las maletas en la esquina para que llegaran los viajes, comernos 12 uvas dije, para la buena suerte, todos esos disparates que le enseñan a uno para uno mediocremente Que sin el vehículo quedarse. correcto para lograr eso, eso es imposible. Entonces, eh, quise poner esta frase, de verdad que de corazón, por separado, porque no teníamos una comunicación de éxito, Lourdes y yo, pero los dos queríamos vivir mejor porque cómo vivíamos era insoportable. La carencia, uno se acomoda a ella porque uno se hace como que se vacuna contra ese Se dolor, acostumbra pero nadie se quiere quedar ahí. No a lo importa que tú me digas que tú eres súper humilde, súper lo que tú quieras. Hermano, nadie quiere vivir sin nada en la nevera, sin dinero para carro. Nadie quiere estar en esta situación de carencia. Entonces queríamos estar mejor, pero
cuáles eran los pensamientos. Los pensamientos eran jugar dominó, era salir a pasear con los amigos míos, con mujeres que no eran las nuestras, quizás, o hablar de otras mujeres, o hablar del gobierno, o hablar de los jefes, o criticar a nuestras esposas y las esposas a los esposos. Era ese ambiente negativo que genera la clase que no encuentra dinero para justificar el por qué está mal. Y todo esto empezó a cambiar cuando nosotros encontramos el negocio de Amway. Encontramos un mentor que cuando se dio cuenta que yo no tenía ninguna expectativa en una conversación muy privada, en vez de él burlarse de mí o decirme, mira, tú tienes que echar para adelante, hizo lo correcto. Me entregó un libro que se llama La magia de pensar en grande. Y cuando me entregó ese libro y yo lo empecé a leer, entonces me di cuenta que yo estaba en el lado equivocado de la historia. Y aunque ya tenía prácticamente 11 años en la Marina, 10 años y pico, en ese momento, después de leer ese libro, 3 días después, entonces yo puse la renuncia en la Marina. Para todo el mundo era una locura, pero fue una decisión correcta, aunque no conocíamos en el futuro. Y una prédica importante que Lourdes me puso en la mañana de hoy decía, bueno, no era una prédica, era una charla, Ajá, porque Brian Tracy no es un pastor. ajá. En una charla de Brian Tracy decía que la persona que va a tener éxito, a diferencia del empleado, que no busca superarse más que lo que el empleo le permite, da pasos aún no conociendo su futuro. Yo di el paso, y digo yo, porque Lourdes ni lo supo, sino hasta que después yo se lo dije, de salirme de la Marina a pesar de que no tenía claro cuál era el futuro. Yo sí sabía que ese no era el No era. camino. Ujú. Y entonces salimos y empezamos un negocio que nos llevó en una primera experiencia al primer viaje a Michigan, siendo dos súper jovencitos. Ahí estamos Lourdes y yo en Michigan. Tú ves que yo era bonita, jovencita. Ya yo había invertido un dinero ahí. Tú te pareces mal a la foto del matrimonio que hace. Entonces, ya ahí, mira, ya ahí tú tenías lente de contacto, que lo pagué yo. Oye, Bueno, pagamos nosotros porque sí, hacíamos digo. falta. Oye, que lo pagó él, quien ganaba más era yo en ese entonces. Bueno, pero el No, dinero es del macho, no no de te la hembra. unte que no va. Bueno, ahí empezamos a ver la mentalidad de abundancia. Eh, dice que subir el volumen. Dice que no Sí, se escucha nada. Cuidado. Ah, no, mami me dijo que sí, que se escuchaba bien. dice que no. Ahí. ¿Se escucha o no se escucha? Escribe la mano. Sí, se oye bien. Ah, y Lorete está escribiendo a saber si se escucha bien, porque vi ahí una nota que dice subir el volumen, que no se escucha nada. Te No, escuchamos correctamente. ¿qué te dice? ¿Se escucha o no se escucha? ¿Sí o no? Digan así. No sabemos. Sí, te escuchamos Todo bien. bien. Perfecto, seguimos. Entonces, te decía que conocimos ahí la mentalidad de abundancia, pudimos ver una corporación increíble, pero lo más importante de ese momento de la historia mía y de Lourdes es que nuestro carácter cambió, ¿cierto? Mucho, claro. De ser una pareja llena de conflictos por las carencias, de Lourdes trabajar Horas. increíblemente todo el día, llegar destrozada a la casa, de yo ser conforme con lo que tenía en ese momento como ingreso en la Marina, pues pasamos entonces a algo diferente, pasamos a una forma de ver La el vida. mundo gracias a que empezamos a rodearnos de personas que tenían mentalidad de abundancia, empezamos a escuchar audios de gente que tenía mentalidad de abundancia y empezamos a leer libros que nos ayudaron a darle contexto a la mentalidad de abundancia en nuestra vida, ¿cierto? Correcto, sí. La asociación que teníamos y todo eso nos transformó la mente para nosotros creer que sí podíamos hacer las cosas. Porque mientras teníamos cada uno, él iba en la marina y yo en mi empleo, o sea, no nos asociábamos con personas que nos inspiraran a movernos hacia un mundo mejor, ni teníamos una otra opción, porque cuando tú tienes un empleo, por ejemplo, en nuestro país, era muy difícil tener otro empleo porque se ocupaba mucho tiempo, o sea, no son part-time, nada de eso, sino que eso
ocupaba tanto tiempo que uno no puede pensar como en hacer otras cosas hasta que llegue el negocio de Amway, que sí se puede hacer trabajando, siendo empresario, siendo político, haciendo su profesión, no importa, o sea, en el tiempo que uno no produce, en el tiempo no productivo, pues entendimos que podíamos hacer este negocio. Lo importante es entender en esta parte, para hacer una pausa, de que Lourdes y yo empezamos una vida basada en los conceptos tradicionales, estudias una carrera que vas a tener éxito. Y Lourdes estudió una carrera, yo estudié una carrera militar, y la verdad es que fui viendo a los militares que yo respetaba mucho, que eran personas honestas y muy experimentados, que realmente no había conocimiento en ellos, en conocimiento financiero me refiero. Y entonces, cuando Lourdes y yo empezamos a involucrarnos en AMO y a conocer este tipo de gente, bueno, nos salimos por situaciones que pasaron, se murió Iván, El pasaron país, cosas, el país tenía una convulsión interna muy fuerte y dejamos a AMO por 8 años, pero en esos 8 años, Lourdes y yo nos convertimos en empresarios tradicionales exitosos. Y aunque la empresa era tradicional, los conceptos con los que desarrollamos son los que aprendimos hasta ese momento en Amway. Yo me hice diputado no a los 32, eso fue un error de escritura, a los 37 años, 36 años, 37 años fue mi primera diputación. Nos hicimos diamante en el año 2012, volvimos al negocio por una razón que ahora te contaremos. Y en una etapa de nuestra vida, en el año 2019, 18, me mandan de embajador a Turquía. Lourdes asume la diputación y gana la próxima elección y fue diputada del 2020 al 2004, mientras yo ejercía como embajador en Turquía. Así que esta es la segunda vez cuando entramos al negocio. ¿Por qué entramos? Porque Lourdes, y ella puede contarte muy bien, Lourdes vivía súper bien. Como empresario nos iba muy bien económicamente, teníamos una casa muy linda, y puedes ver detrás de la foto que todo es de cedro, una casa preciosa, una familia una familia espectacular. espectacular, pero quien estaba en la casa era Lourdes. Sí, compartía mucho con mis hijos, Viajaba mucho, íbamos de viaje, nos encanta buenos los vehículos. viajes, buenos vehículos, buena comida, buena ropa, todo lo bueno nos gusta. Nos aprendimos también eso en Amway, de que podíamos merecer y tener, ¿por qué no? Sin remordimiento ni nada de eso, porque era producto del trabajo. Pero en el mundo tradicional, siempre tiene que haber un burro y una carga. Aquí estaba el burro y nosotros éramos la carga. Él trabajaba incansablemente para que nosotros tuviéramos un buen estilo de vida. Y la verdad es que se lo agradecemos, pero fue a costa de él, de su trabajo y de su ausencia, porque la empresa demandaba mucho tiempo de él. Y nosotros nos íbamos de viaje, él llegaba el fin de semana y era muy tedioso para él no estar con nosotros, porque nosotros sí nos permanecíamos juntos, pero él no. Y disfrutamos mucho de la vida. Mis hijos conocen inclusive más países que nosotros. Hemos estado por Europa, nos encanta Europa. Mis hijos hicieron un tour por Europa lindísimo también, que viajaron a España, Italia, Suiza, Alemania. Alemania. Fue un viaje espectacular para ellos también, que lo hicieron ellos tres solitos y fue muy lindo ver cómo ellos se disfrutaban eso también. Y sus estudios, sus maestrías, han vivido precisamente en Madrid, en España, en Estados Unidos, en En Turquía. Londres, en Turquía. O sea que han estudiado también lo que han querido. ¿Por qué? Porque como siempre Elías, ya a través de haber conocido mucho de Amway, les inculcó en que lograran sus sueños, que hicieran lo que quisieran y con su vida, ¿verdad? Y que nosotros íbamos a estar para respaldarlo. Y eso para mí ha sido la satisfacción más grande de mi vida. Nos adelantamos un poquito, pero la idea de explicarte esto es por qué entramos a AMO. Porque así como contó Lourdes, Lourdes vivía súper bien, habíamos aprendido a vivir en abundancia, pero había algo que faltaba en la familia súper linda, unos hijos espectaculares, pero faltaba el padre, porque el padre, que era yo, trabajaba desde las 6 de la mañana hasta muy tarde en la noche, los 7 días de la semana. Me estaba perdiendo el crecimiento de mis hijos, estaba perdiéndome la vida familiar, producíamos muchísimo dinero,
pero no teníamos vida. Entonces en mi mente empecé a buscar qué hay en mi vida que falta. En ese momento no conocía al Señor. Poco tiempo después, a través de una crisis que tuvimos, Lourdes y una amiga me llevaron a conocer al Señor. Conocí a Dios de la manera que lo conozco hoy, el 7 de marzo del año 2002. Y entonces Y empezó ahí, a cambiar la vida y me di cuenta que además de Dios, me faltaba algo yo no quería bajar la calidad económica que había en mi casa, pero quería el tiempo. Y entonces un día le dije a Lourdes, vamos a volver a Amman. Y Lourdes me dijo que no. Yo hablé con ella, le hice una propuesta espectacular. Yo le dije, mira, hay no, dos no, no. caminos. La única cosa que yo conozco que produce dinero y da tiempo es Amway. Todos los negocios míos, mientras más crecen, más me quitan vida. Y yo quiero vivir con ustedes porque es una sola vida. Y si no la voy a disfrutar con ustedes, entonces, ¿qué hago yo trabajando nada más? Entonces le dije a Lourdes, o hacemos Amway juntos, o tú te buscas un esposo millonario que nos ponga a los dos a vivir como tú vives. Y A hasta Lourdes esa propuesta no no me le gustó esa gustó. propuesta, Y entonces, bueno, ok, porque yo vivía muy bien, ya yo era la esposa del empresario, la esposa del político, la esposa, yo era libre, libre, libre financieramente yo. así que decidimos entonces volver a Amway. Habíamos hecho unas fotos espectaculares para el cuadro político. Y esto es quienes somos ahora. El que está al lado de Lourdes es el mayor de todos, Elías Vivió Amén, en Madrid también, que vivía en Madrid por un par de años. hizo Se ha maestría allá. dedicado ahora a hacer stand-up comedy, es súper famoso. Antes ellos eran mis hijos, ahora yo soy el papá de Elías. Cuando salía a la calle con ellos antes, le decían a ellos, tú eres el hijo de Elías Cerulle. Ah, sí. Ahora me dicen a mí, tú eres el papá de Elías Cerulle. Sí, Y qué bueno que a mi hijo le esté yendo súper bien. El que está a mi derecha es el más pequeño, que se llama Alejandro, Alejandro, de la camisa blanca, que vive ese, en Miami. ese vivió en Turquía, vivió en Vivió en Londres. Turquía, vivió en Londres, ahora está en Miami ya terminando su maestría para empezar su vida profesional. Y el de la camisa azul de los lentes aquí en el Sebastián extremo es Sebastián, que vive en Chicago, fue vicecónsul en Madrid. 5 años en Madrid. Ajá. 5 años en Madrid como vicecónsul, Hijo hizo dos adoptivo de maestrías, mami, hijo adoptivo de de mami mami Salvador, Salvador. Ahora está en Chicago, ya como el primero vicecónsul. que se casa de todos, es vicecónsul allá, es profesional del tema ese de ¿cómo se llama? De las Financiero, acciones, administración y en bolsa de financieras, valores. bolsa de valores y todas esas Maestría, el cosas. máster Y se está preparando ya en para el salir IE. de la vida pública y entrar en la vida privada para echar para adelante su carrera, porque la verdad que los tres son un genio, pero este especialmente tiene unos niveles de disciplina financiera espectaculares. Y Ah, aquí están los recientes integrantes de la familia. El carita blanca se llama Terry por terrible, porque realmente es terrible, parece hijo de Lourdes. Y el de la derecha se llama Dino, Dino. de dinosaurio, Don porque Dino. todo lo mordía y sigue mordiendo mucho todavía. Como pueden ver, esta es la Curul. curul donde yo hacía mi ejercicio como congresista en la República Dominicana. Lo fui por 18 años. Ponte a pensar que alguien que era militar, que ganaba $18 al mes, que miraba la vida sin esperanza, con un futuro oscuro, que creía que simplemente se trataba de pasar un día más y llegar al próximo día. De repente es diputado, vocero de la bancada oficial durante 3 años, 18 años, 4 veces electo por voto popular al Congreso. Cómo cambia la vida cuando uno decide que se puede. Como empresario tradicional, nuestras empresas muchísimo éxito. No la vendimos porque eran malas, la vendimos porque no queríamos que nos comprara el tiempo que pedía y decidimos dársela a alguien que estaba dispuesto a sacrificar sus familias por el dinero que pagaba y nosotros preferimos dejar ese tipo de Inversiones. negocio y dedicar ese dinero a inversiones que nos dieran la rentabilidad sin que tuviéramos que tener todos estos Que problemas, también lo aprendimos, amor. que también lo aprendimos a mano. Nos convertimos, como ves ahí, este edificio tiene una historia espectacular. Eso antes era un edificito de apartamentos donde Lourdes y yo vivíamos ahí alquilados, que no podíamos pagar. Y un día, 20 años antes, yo lo dibujé así mismo, como lo ves ahí,
Y le dije, y Lourdes me preguntó, estaba yo sentado al frente del apartamento que vivíamos. ¿Qué es lo que dibuja ahí? ¿Y qué es lo que dibujas tú ahí? Me dijo así, ¿cómo fue que me dijiste? Despectivamente, ¿qué es lo que dibuja ahí? Despectivamente, porque imagínate, tú, un hombre que no podía Falta de pagar el creencia. alquiler y de repente estaba pintando un edificio y yo le digo, así va a quedar cuando lo compre. Diseñando. Y estaba yo diseñando el edificio, mala dibujada como yo, pero esa era la visión. 20 años después pude comprar el edificio. 20 años después se lo entregué a la arquitecta, el plano que Lourdes había guardado para burlarse de mí la vida entera. Y le dije a la arquitecta, yo quiero el edificio así. Y la arquitecta me dijo, eso no es un plano. Y eso es más que un plano, eso es un sueño hecho realidad. Así que haga usted el trabajo que usted aprendió, que usted estudió para eso. Este es un momento espectacular en la vida mía y de Lourdes. Ahí pueden ver en el vestido rosado de bolitas atrás a la mamá de Lourdes. Y yo aquí con mi papá. Mi mamá lamentablemente no llegó viva a ese día. Pude entregarle a mi papá este diamante de cristal que mandé a hacer, porque para mí era muy importante escuchar a mi papá muy orgulloso de las carreras profesionales de mis hermanos. Él nunca supo la razón por la que yo no fui a la universidad. Se enteró yo creo que ya muy, muy tarde, muy, muy mayor ya. Pero realmente yo escuché en la habitación de mi madre un día que él estaba hablando con mi mamá, que estaba inválida, que él solamente podría pagar la universidad de mi hermana mayor o la mía, que estábamos graduándonos al mismo tiempo del colegio. Y para que no fueran a dejar a mi hermana de ama de casa, yo decidí irme a un lugar donde no costara dinero, Sino que te pagaran. sino que me pagaran. Y eso solo lo hacían las Fuerzas Armadas. Entonces llegó el día de diamante y cuando yo le entregué le dije, mira, siempre te escucho hablar con orgullo de tu hija arquitecta, de tu hija licenciada en banca, de tu hija licenciada en publicidad, de tu hijo médico, pero nunca has tenido un título mío ahí arriba. Así que a partir de ahora tienes 4 hijos profesionales y un hijo Libre. que se atrevió a hacerse libre financieramente y que no cuelga un título, sino que cuelga una palabra en tu consultorio que diga, mi hijo se graduó de libertad. Eso fue lo que le dije en Tarima ese día. Y la vida, pues, cambió Cambió. muchísimo, ¿no? Sí, ya De no tener comida a no, tener un comedor de 14 personas. Ahí hacemos Lourdes prepara eso muy lindo para la Navidad, ya está haciendo, ahora mismo estamos ya en Navidad casi, pero estamos preparando nuestra Navidad. Me encanta la preparando la Navidad. casa preciosamente. Y Lourdes es una maestra en ese tema. Eh, ya nuestra casa no es tan chiquita como era No, cuando éramos militar y empleada, ¿cierto? así es. Una casa que Salvador y Mavi la conocen muy bien. Estos son Esto los es un, nuevos. lo nuevo, es un jardín interior que decidí hacerle a Lourdes porque queríamos tener algo en la casa y entonces en un video que vi, alguien que aprovechó la parte de abajo de la escalera, pues lo diseñé yo mismo y ahí le hicimos. Esta es la piscina de mi apartamento, no la del edificio. El edificio tiene su propia, esta es privada. Esta foto la tiro desde la puerta de mi habitación. A la izquierda una terraza. Y aquí estoy Compartiendo con los con perritos. mi hijo más pequeño, el de los bigotes, que ya tiene 27 años. Y los perritos, no los metí en el agua, pero los asusté bastante. Este Nuestro es un cine. sueño que tengo que contarte porque lo tenemos. Este es el cine de la casa. Hace muchos años, cuando estábamos en negocio con Iván, tuvimos una situación en Puerto Rico que nos asaltaron, nos robaron el dinero a varios líderes y Iván nos llevó para su casa y en vez de tener lástima por nosotros y tal, lo que hizo fue que nos puso a ver una película en el cine de su casa. Y desde ese día a mí se me metió en la cabeza que yo tenía que darle a mi familia el placer de que tuvieran un cine en su casa. Y bueno, construimos el nuestro desde la primera casa, la que vieron cuando yo era empresario, con la foto que teníamos, que era todo en cedro. Y después hemos ido, en cada lugar que hemos vivido, hemos tenido nuestro propio cine. Una nueva Una nueva faceta. etapa. La nueva faceta de Lía que ya es chef. Ya. Tanto en Turquía como en la pandemia, ¿verdad? Ajá. En Turquía tuve que aprender a cocinar porque no quería salir todos los días al restaurante y no tenía una persona fija en mi casa. Así que empecé a aprender y la pandemia me ayudó a mejorar la cocina. Hoy soy el Sí, chef de la casa. sí. Acabo de hacerle a Lourdes temprano en la mañana unos huevitos espectaculares con salsa de tomate licuado, Tomate natural. tomate natural, sin nada químico, con unos jamoncitos de pavo espectacular, espectacular. Muy bien.
Y aquí uno de los honores más grandes que yo he tenido en mi vida. Muchas veces uno se casa y va generando diferencias con la pareja en el tiempo. Pero cuando yo me enfermé en el año 2019, me declararon un cáncer, tuve que salir del panorama político. Alguien tenía que asumir la responsabilidad política que yo tenía en mi cuadrante, en el territorio donde yo era diputado hasta ese momento. Y entonces me senté con Lourdes un día, porque como la enfermedad fue de sorpresa, no me dio tiempo a preparar a alguien en mi equipo. Y entonces le dije a Lourdes, tú vas a ser diputada. Y Lourdes, que nunca había participado de manera directa, indirectamente sí, me apoyaba Claro. en todo, El me cargo electivo acompañaba en no. todo, pero nunca ella había tenido un cargo electivo. Decidimos que ella iba a aspirar, ella se llenó de miedo. Y fue una historia interesante que se aplica mucho al negocio, Negocio. porque cuando yo le dije a Lourdes, tú vas a Mira, aspirar, lloré. Lourdes se puso a llorar y me dijo que no. Y yo le dije, mi amor, Tú tú estás puedes ganar. amueblada. Tú estás Tú amueblada. tienes la cabeza preparada para ganar una candidatura. Ella me dijo, papi, imposible, yo nunca lo he hecho. Y entonces ella aceptó hacer el proceso interno de elección en el partido, que había que elegir a 4 candidatos. Entonces, como el equipo de nosotros era muy poderoso, Lourdes pensó que yo le iba a mandar con el equipo para la calle. Y esto tiene mucho que ver con lo que hacemos en el negocio. Muchas veces tú quieres que tu offline haga todo por ti. Cuando Lourdes aceptó, yo le preparé un vehículo, una jipeta, con su chofer y mi asistente del Congreso, se llama Jamie. Y le dije a ella, te vas para la calle. Y ella me dijo, ¿y el equipo? Y yo le dije, sin equipo. Ve a construir el respeto que la gente te tiene que ganar para que yo te pueda apoyar. No porque tú seas mi esposa, mi equipo te va a apoyar. Tú tienes que salir a la calle y demostrarle a ellos que tú no te vas a rajar en el camino, que tú no te vas a doblar, que tú inspiras respeto. Y Lourdes empezó a competir contra otros candidatos que eran muy fuertes, que andaban con escolta, con seguridad. Y Lourdes andaba, ¿cómo es que Don tú dices? Nicolás y Realenguita. Lourdes dice que andaba realenguita porque andaba ella Como los solita. perritos de la calle, solo. Después agregamos a Suárez, un amigo que quiso empezar porque Sí. le cogió penal. Y entonces iban ahí los 4 por la calle, el chofer atendiendo el carro, mi asistente con Lourdes tomando nota. Y Lourdes, que tiene una resiliencia espectacular, empezó a meterse en la casa de la gente, a saludar, a presentarse, a entregar tarjeticas. Empezó a crear un diseño de campaña, porque yo tenía que estar viajando a Turquía en ese tiempo. Diseñó una campaña muy linda que se convirtió entonces en el icono de la campaña. Y cuando vino el proceso interno, Lourdes ganó en el último lugar, pero calificó, que era lo importante. Y entonces cuando ganamos, o cuando ella ganó, porque hay que decir que eso se lo ganó ella, y salió en el cuarto lugar de 4 que podían ser electos. Entonces hicimos una reunión con Lourdes y con todo el equipo le dijimos que a partir de ahora sí te vamos a apoyar. Entonces ya Lourdes salió a la calle con un equipo espectacular con el que Dios me ha bendecido. Y entonces eso tú lo comparas como cuando tú quieres que tu plan te dé el plan, te dé el plan, te dé el plan, y tu plan te da un plan y el otro te deja que lo des tú. Entonces tú te fortaleces. Ahora cuando tú empiezas a correr niveles más grandes, vas a tener a toda una organización detrás, a todo un liderazgo apoyándote, todo un sistema apoyándote, toda una complejidad de cosas que armamos en el mundo para que nuestra gente se pueda calificar. Así vino Lourdes y entonces se calificó diputada y estuvo 4 años más ahí. Esta foto la hicimos el día de la juramentación de Lourdes. Yo vine de Turquía. Ahí están, estoy yo con la banderita de Turquía, la puedes ver ahí, y Lourdes con su escudo de diputada. Muy bien ahí. Como embajador en Turquía. Estos son fotos como embajador en Turquía, la inauguración de la embajada. Perdón. Y aquí viene ese tiempo difícil cuando entró la pandemia y por eso cuando agradecíamos al principio todo el tema de todo el apoyo que hemos recibido de parte de todo el liderazgo de ustedes con este sistema de Domingo de Victoria y el Masterclass, no encontramos salida. Salvador y Mavi nos llamaron y nos dijeron, mira, tenemos Únanse. esto, si se quieren unir. Y Lourdes y yo dijimos, pues vamos arriba. Y casi nadie podía salir de la casa. Mi condición de salud no me permitía exponerme mucho. Había empeorado mi tema
con lo del cáncer y eso, y entonces vino la pandemia y ahí la llamada. Y entonces empezamos ese tema de Domingo de Victoria, estuvimos ahí un tiempo maravilloso con ustedes y un día decidimos volver y este fue un seminario que le dimos a Domingo de Victoria aquella vez y esta fue la gente que invitamos, aprovechando. Invitamos a toda la organización, Salvador, y Mira estos lo son que los había. únicos que fueron. Ya tú sabes que cuando terminamos el evento con ustedes, nos fuimos a llorar para la casa, porque de toda una organización gigante y de repente habían creo que eran 20 gente, no sé, poquita gente. Y entonces dijimos, bueno, el negocio tiene un problema grande, pero empezamos a trabajar, los Open empezaron su crecimiento Sí, y oye. tuvimos en marzo del año pasado una ¿De primera este año? convención de este año, Marzo. no, mamá, Ah, del año pasado. Una primera convención súper espectacular, súper grande, no, de este año, sí, 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 de marzo. este año. Ya muy linda, ya todo el mundo, y hemos logrado vencer todo este tema de las reglas que Amway ha puesto ahora con todo el tema de los nuevos en Estados Unidos y todo eso. Pero quiero ya terminar, porque me queda 1 minuto 20, dejándote un par de pensamientos. No es fácil triunfar, pero tampoco es fácil vivir sin dinero, lleno de presión y sin Sí, realmente vivir. Antes de uno tomar una decisión de que me voy a rajar de Amway, debe acordarse de dónde vino, de cuáles eran las limitaciones, no necesariamente dinero. A veces, como en mi caso, cuando volvimos a Amway la segunda vez, no era un tema de dinero, era un tema de tiempo. No teníamos el tiempo para vivir la vida, solo la tenemos para trabajar. Y lo segundo, el segundo pensamiento es decirte, la libertad de escoger tu agenda, de decidir lo que quieres hacer, tiene un valor en la vida mía y de Lourdes espectacular. O sea, levantarte un lunes que esté nublado y decirle a tu esposa, vamos a volvernos a acostar otra vez y levantarte al mediodía, parece un disparate, pero no es un disparate. Es una libertad, es un derecho a vivir que no hemos ganado con el esfuerzo. Nuestra recomendación para ti es, haz que tu tiempo en Amway te valga para que seas libre, para que puedas hacer tu agenda, para que puedas decidir lo que quieres hacer, si quieres hacer algo o si no lo quieres hacer, para que dejes de verte obligado a hacer cosas de manera permanente. Así que Lourdes y yo que hemos completado nuestro tiempo con ustedes aquí, queremos decirles que déjenme parar la compartidera de esto. ¿Cómo es que se hace esto? A ver. Ok. Bueno, no, si le doy ahí se cae. ok. Está bien, o sea, Entonces ya. sí, Ahí. ahí, ok. Queremos decirle a ustedes que nuestro tiempo en Amway, nosotros tenemos 3 cosas que nos han sido de mucho valor en la vida. Dios primero. Dios ha sido fundamental para nosotros todo el tiempo. ¿Qué ha pasado? Que se fue la camarita aquí. Hice algo, a dejar de compartir. Ya vi, creo que le quitamos la cámara, así que ok. Dios ha sido para Lourdes y para mí súper importante. Ha sido trascendental en todas las decisiones de Lourdes y mía. Lo segundo ha sido la familia. Lourdes y yo, sin saber que íbamos a vivir esta vida, cuando nos casamos, como ella venía de una familia separada y yo también, nos dijimos, mi amor, para siempre. Peleamos, pero Hasta nos que la volvemos a muerte, resolver. hasta que la muerte nos Hasta que la separe. muerte nos Y separe. allá lo voy a ir a buscar también. Pero es importante entender ese valor. O sea, no es que tú te casas y de repente no hay incompatibilidad de caracteres. Bueno, está bien, quizás, ok. Pero ¿qué te parece si nos proponemos, a diferencia de lo que el mundo hace hoy día, que todo lo ve ligero, proponemos este matrimonio lo vamos a salvar? No se trata de si yo estoy enamorado, si me gusta mi mujer o no. Todo eso se aprende. Yo diariamente busco qué Que me me agrada caiga más de bien. Lourdes, qué me cae mejor y trato de tapar cualquier molestia. Y a veces no se da. A veces peleamos, yo tengo una casa de 7 habitaciones, me voy para una, Lourdes para otra, y nos juntamos cuando nos hacemos falta, pero juntos, porque todo lo podemos superar si estamos juntos. Y lo tercero, importante en nuestra vida, ha sido encontrar a Amway. Todas nuestras victorias que Dios nos ha bendecido, de alguna manera están relacionadas por Amway. Mi primera campaña política, cuando me quitaron el apoyo del partido por celos que había del liderazgo, fue el plan de Amway
el que me ayudó a ganar esas elecciones. Yo formé estructuras con lo que había aprendido anteriormente Dame, y logramos a partir de eso nosotros tener una victoria. Mi recomendación de corazón, dedícate a él. Si este es tu plan B, cámbiale la letra. Que sea plan A, aunque le dediques tu tiempo B por ahora porque necesitas tu trabajo. Pero dedícate a crear el ambiente en tu vida para diariamente aprender más de lo que te toca aprender para tener éxito en este negocio. Porque si Lourdes, una licenciada en informática hoy día obsoleta, y yo, un ex oficial de la Marina obsoleto, porque no puedo ser oficial de la Marina nunca más, hemos podido construir la vida espectacular que tenemos hoy día. No hay una razón lógica para que tú no lo puedas lograr, excepto las decisiones que tú puedas tomar para frenarte a ti mismo. Nadie, ni tu liderazgo, ni en el equipo, nadie te va a rechazar, pero tú te puedes rechazar. Entonces, cada vez que te entra un pensamiento negativo sobre tus probabilidades de éxito, reprende ese pensamiento o llama a alguien en tu equipo de apoyo donde te confíes y dile a él, me siento débil, estoy casi rajado. No le digas que está todo más o menos bien, porque la gente a veces no quiere decir, dilo. Yo le decía a mi equipo de apoyo, estoy casi rajado, ayúdame, que no me quiero salir. Porque si hoy tú decides que tu vida como diamante la quieres vivir, que no seas tú el que te detenga. Y no digas si Dios quiere, porque Dios quiere lo mejor para sus hijos, como tú quieres lo mejor para tus hijos. Así que Dios le bendiga. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Le queremos muchísimo. Ha sido un gran honor para Lourdes y para mí estar este rato con ustedes. Esperamos verlos en el mundo. Esperamos poderlos invitar a nuestras convenciones en la República Dominicana. Ya es tiempo de abrazarnos, es tiempo de juntarnos, es tiempo de volver al mundo, pero sobre todo es tiempo de transformar a AMO y para las nuevas generaciones, para que 60 años después de ahora haya nuevos diamantes, nuevos coronas, nuevos triples diamantes y dobles diamantes que estén hablándole al mundo como le estamos hablando nosotros hoy. Que Dios lo bendiga.